Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo video de Excel en donde vamos a ver algunas de las fórmulas que se pueden utilizar para, ya sea para el trabajo o para la escuela y que son de gran utilidad. Vamos a empezar con esta que es suma producto, que básicamente lo que nos hace es multiplicarnos columnas. Aquí en este ejemplo, si yo quisiera saber el total, la suma del total, aquí yo no lo tengo. Y lo que tendría que hacer sería igual a la cantidad por el precio, dar enter y después autocompletar. Y una vez que autocomplete, aplico la fórmula de suma, abro paréntesis y le digo, yo quiero saber la suma de esta cantidad, de esta columna. Le doy enter y me dice son 3454, pero para no hacer todo este proceso puedo ocupar esta fórmula de suma producto, que lo que hace básicamente es multiplicarme la columna F por la columna G. Le digo, quiero que me multipliques esta columna por la columna del precio. Le doy un enter y me dice son 3454, el mismo resultado que tengo aquí abajo, 3454. Y con esta fórmula se puede hacer de una manera más sencilla. Para el caso de Max, si yo quisiera saber, por ejemplo, las ventas, la mayor venta que yo he tenido, lo que tengo que hacer es abrir Max, abrir paréntesis y seleccionar en la cantidad la columna de cantidad y decirle sobre esta cantidad quiero que me digas la mayor venta que yo he tenido. Y me dice la mayor venta ha sido de 26. Y aquí la tengo en esta que es la F7. Efectivamente es la más alta y son 26. Si yo quisiera saber la mínima, únicamente hago min y selecciono la columna de cantidad y le digo sobre esta y me dice la menor venta que has tenido son 3 y efectivamente se encuentra aquí abajo, que es la F13, que es el atún. Para saber el precio promedio, esta normalmente se utiliza mucho en la escuela o en el trabajo. Si yo quisiera saber el precio promedio, la cantidad promedio del precio, lo que tengo que hacer es multiplicar, abrir la fórmula promedio y me dice sobre qué quieres saber el promedio. Yo le digo sobre la columna de precio. Yo aquí tengo precios desde 10 hasta 43 pesos. Pero si yo quisiera saber el promedio de todo esto, lo que le digo es sácame el promedio y me dice tu precio promedio son 24.5. Es desde el precio que tú tienes de 10 hasta 43. El precio promedio son 24.05. Bueno, pasamos a la que sigue, que es desviación estándar. Desviación estándar básicamente es muy utilizada en la escuela o en el trabajo y nos saca de muchísimos apuros. Se puede sacar en la calculadora, pero Excel también nos ofrece esta herramienta y lo que tenemos que hacer es ponerle desv esta, abrir paréntesis y nos piden los valores. En este caso yo quiero saber la desviación estándar de la cantidad, de la columna cantidad. Selecciono la columna cantidad, le doy un enter y me dice la desviación es 8.63, 84, 15, 49, 3. Aquí ya depende cuántos puntos yo quiera, cuántos números quiera yo después del punto. Aquí la fórmula largo. Básicamente lo que nos dice es cuántos caracteres tiene la palabra que yo estoy seleccionando. Vamos a hacer un ejemplo y le ponemos aquí largo. Si yo quisiera saber el número de caracteres, hay veces que yo quiero saber el número de caracteres que tiene una palabra por alguna razón y para no estarlos contando uno por uno, lo que hago es aplicar largo y selecciono, por ejemplo en este caso, pan. Le doy enter y me dice, pan tiene 3 caracteres. ¿Qué pasa si yo quisiera saber cuál es el producto que tiene el carácter más corto? ¿Cuántos caracteres tiene el producto más corto? ¿Y cuántos caracteres tiene el producto más largo? Bueno, entonces ocupo estas de más corto y más largo. Y en este caso, para más largo lo que tengo que hacer es aplicar la fórmula de max, porque quiero saber el más largo. Y después abrir paréntesis y anotar largo. Vuelvo a abrir paréntesis y me dice de dónde. Y le digo de la columna de producto. Selecciono toda la columna, cierro paréntesis, vuelvo a cerrar, le doy un enter y me dice el carácter más largo de esta columna, el producto más largo de esta columna tiene 9 caracteres. ¿Qué pasa si yo quiero saber el más corto? En lugar de anotar max, anoto min, abro paréntesis, largo, vuelvo a abrir paréntesis y selecciono la columna y le digo sobre esta columna dime cuál es el producto que tiene los caracteres más cortos y me dice el producto con los caracteres más cortos tiene
3 caracteres. Entonces aquí básicamente tenemos una serie de 6, 7, 8 fórmulas que nos pueden ayudar y nos pueden ser de gran utilidad ya sea para la escuela o para el trabajo. Espero les haya servido este video y muchas gracias.